Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con el nuevo Procurador General de la Nación, elegido de manera aplastante, abrumadora, casi que por unanimidad por el Senado de la República. Es el ministro del Interior y de Justicia, ha sido de todo. Fernando Carrillo Flores, 53 años, un hombre de altura, 1,92, pero de altura en todo el sentido, un hombre respetado, respetable, serio, conciliador, un hombre tremendamente dinámico, precoz, si se quiere, porque ha ocupado las más altas posiciones a muy temprana edad. Y le tocó, pero pedalear duro, haciendo lobby, demostrando quién era, y él se posesiona en el mes de enero. Enero, el 10 o 12 de enero del año. ¿Y eso por qué, doctor Carrillo? Porque los periodos son institucionales, Darío, y como se ve una circunstancia en relación con la terminación del periodo del procurador Ordóñez, realmente el periodo institucional de los 4 años comienza es el 10 de enero del 2017 y se prolonga hasta enero del 2021. Fue uno de los jóvenes promotores de la séptima papeleta en el año de 1990, integró la Asamblea Constituyente del año 91, que cambió toda la estructura jurídica y que creó la Fiscalía, que creó el Consejo Superior de la Judicatura, que le dio un carácter más democrático, más liberal, más incluyente a este país. Pero al mismo tiempo fue profesor universitario de casi todas las universidades de la Javeriana. Él es abogado y especializado en economía de la Javeriana, pero ha dictado clases en el Rosario, en la Sabana, prácticamente todos y en su propia alma mater. ¿En qué se va a diferenciar de su antecesor, el controvertido exprocurador Ordóñez? Sí, yo he dicho, apreciado Darío, que claro, cada uno tiene su forma de interpretación y a cada uno le toca una época histórica distinta. Yo no uso espejos retrovisores y yo no quiero mirar hacia el pasado, yo quiero mirar hacia el futuro. Yo tengo un gran compromiso, Darío, que es un poco lo que marcó la Constitución de 1991. Yo nací a la vida pública por el movimiento estudiantil, ahí fui candidato de los estudiantes a la Constituyente, llegué a la Constituyente por elección popular y por esas cosas del destino me tocó ser el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente. Y ahí comenzó toda la historia. Una historia que tiene que ver fundamentalmente con la justicia, con los derechos de la gente. Después me fui al exterior a desempeñar las mismas funciones, pero digamos que a nivel internacional, regional y global. Estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo coordinando los programas de reforma de justicia, de fortalecimiento del Estado de Derecho y siempre con el tema de justicia metido en la cabeza. Escribí mucho sobre el tema, fui profesor universitario y Darío, la verdad, si uno piensa como si uno se pudiera inventar una entidad como para cerrar todo un ciclo en relación con lo que es el fortalecimiento de la justicia y los derechos de la gente, esa es la Procuraduría General de la Nación. Y por eso tengo un gran compromiso, por supuesto, con los derechos de los colombianos. ¿Usted es católico? Sí, señor. ¿Pero practicante? Sí, señor. El general de Gaulle decía que uno tiene una vida espiritual, pero que el pueblo francés decía no tenía por qué enterarse cuál es la religión de cada uno. Yo creo que es algo tan íntimo, tan espiritual, que por supuesto no se debe confundir ni con el Estado ni con el ejercicio de las funciones públicas. Pero es una concepción totalmente distinta a la de su antecesor. Así sea una concepción general de que ha marcado su vida y cita muy bien al general de Gaulle. Sí, señor, yo fui pues egresado del Liceo de Cervantes, que es de padres agustinos, egresado de la Universidad Javeriana. He tenido pues vínculos con universidades, además de todos los credos, y pues estuve en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en fin, he tenido la oportunidad como de respetar además las creencias de todos y yo creo, Darío, que además la Procuraduría tiene una misión fundamental que es respetar los derechos de las minorías. Los derechos de las mayorías es muy fácil respetarlos, pero la Procuraduría tiene como representante que es de los intereses de toda la sociedad, sobre todo de tener una especial sensibilidad por los derechos de las minorías, sobre todo aquellos que piensan distinto a uno, que yo creo que es lo más importante dentro del juego de la democracia. ¿Cómo es y cómo se va a mantener su esquema de seguridad? Porque su antecesor Ordóñez tenía 76 escoltas, yo no sé cuántos carros blindados, una cosa verdaderamente exagerada. Todos estamos de acuerdo en que ciertas posiciones del Estado, sus responsables, pues evidentemente tengan una seguridad profesional, seria, pero la mínima necesaria.
Sí, aquí lo importante, Darío, es lo que digan los estudios de seguridad. A mí me tocó manejar como ministro del Interior la Unidad Nacional de Protección. Me tocó quitarle escoltas a una cantidad de gente en Colombia, motivo por el cual me gané muchos unas buenas enemigos. enemistades, exacto. Pero yo creo que la clave es determinar el nivel de riesgo que tiene un personaje y construir el esquema de seguridad robusto, discreto o débil, como lo quiera uno llamar, en función del riesgo que tiene el personaje. Bueno, a ver, ¿cómo ha hecho para ganarse el respeto y la admiración y al mismo tiempo la amistad de todos los expresidentes de este país? Porque es que trabajó con Gaviria, fue ministro de Justicia. Cuando en la época de la escapada de Pablo Escobar, ya él no era ministro, pero había diseñado toda la política criminal, eso le trajo muchos dolores de cabeza ya completamente superados. Pero, compartanla cómo son sus relaciones. Pues yo creo que son buenas con todos, Darío, esa es la verdad. Y yo creo que el país está es para ese tipo de liderazgo. Yo pienso que tanta pugnacidad, polarización, radicalismos. Yo creo que en el caso particular de mi generación, eso, por ejemplo, de liberales y conservadores, eso ya no le dice nada a nadie, menos a las generaciones posteriores, que por supuesto yo ya dejé de ser joven hace rato. La gente sigue pensando en el muchachito ese de la séptima papeleta, pero ya eso está superado, la verdad, Darío. Y yo creo que el país se encamina como hacia otras dimensiones, me parece a mí. La concordia, la unidad, la misma reacción, por ejemplo, del país después de la victoria del no en el plebiscito. Gran madurez. Ha sido una reacción de gran madurez, de gran sensatez, de mucha ponderación, de oír la opinión del otro. Y yo creo que eso es altamente positivo. Y yo creo que los liderazgos nuevos del país tienen que ir en esa dirección precisamente. Pero personas de temperamentos, de caracteres tan distintos como por ejemplo Gaviria, de Uribe, Uribe de Santos, Santos de Pastrana, en su modo de ser, en su concepción de la vida nacional y hasta de la vida misma. Eso no es fácil, porque aquí a uno lo marcan. Es que este es amigo del tal expresidente, entonces es el amigo mío. Exacto. Yo creo que eso era lo que había que tratar de evitar. Y yo pienso un poco que ahí funcionaba mucho el discurso, Darío, porque uno casi que diría que esos 92 de 95 votos coinciden con lo que quiere la Constitución. La Constitución dice que el procurador es el representante de todos los intereses de la sociedad, es decir, no de unos pocos, no es monopolio de un partido político, de un grupo social, y por ende el gran desafío es representarlos a todos. Y tener un mandato de ese calibre además le evita a uno pensar en que uno esté hipotecado a algún sector específico, y eso da mucha tranquilidad. Pero ¿cómo va a lograr, doctor Carrillo, mantener una independencia de un órgano que ha sido muy controvertido en algunos periodos, y particularmente en el último, con casi 8 años, ¿no? Para que usted no quede hipotecado a nadie de los que votaron por usted ni a ningún movimiento político, porque de alguna manera, como se los ganó a todos por su trayectoria y por su concepción de la Procuraduría, mantenerse como independiente es muy bravo. Sí, eso es verdad, eso lo tengo claro, pero creo que ahí la palabra clave es inclusión y es abrir las puertas. Yo creo que la Procuraduría tiene que ser un ente que los ciudadanos sientan como propio. Nuestro lema va a ser seguramente la Procuraduría para la ciudadanía. Y ser ciudadano es tener derechos y obligaciones, y la principal función del procurador es defender la observancia y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la gente. Y ahí uno suma los intereses de todo. Dicen, cuando uno explica a los estudiantes qué es el interés general es la sumatoria de los intereses. Pero es que darle de gusto sectores. a todo el mundo a veces tampoco es bueno, uno tiene que pisar callos. No, de acuerdo, de acuerdo. Precisamente el interés general pisa muchas veces los callos de los intereses particulares, pero lo importante es eso, que uno defienda el interés general y no los intereses particulares. Ya regresamos a Entérate de Caracol Internacional, el nuevo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, aquí. Regresamos con el nuevo procurador desde el próximo año, cuando se juramenta a principios de enero. ¿La nómina de la Procuraduría la va a reducir, la va a mantener, la va a aumentar? Porque tradicionalmente ha sido un fortín político. Así es. Yo creo que lo que tenemos pensado en este momento, Darío, por supuesto, además de racionalizarla, es desbogotanizarla. La justicia está centralizada. ¿La va a descentralizar? Exacto. La justicia está centralizada, el servicio de la Procuraduría está centralizado, el Estado en general está centralizado. Hay una gran ausencia del Estado en más del 30 o el 35% del territorio nacional. Yo decía en el discurso de la plenaria del Senado que a la Procuraduría hay que sacarla de la zona de confort a la zona de conflicto. Y realmente si nosotros estamos pensando en construir paz, en cumplir con el eventual acuerdo que pueda surgir ahora,
los verbos perdonar y reconciliar son fundamentales, y para esa reconciliación se necesita un ente como la Procuraduría, que siempre es como el fiel de la balanza, el que está en la mitad, el que concilia, el que trata de traer posiciones de un lado y del otro para que las cosas funcionen. Y yo creo que esa es la tarea fundamental, es tener presencia en los territorios. La paz de Colombia, se ha dicho, es territorial. La paz de Colombia está donde no hay justicia local, por ejemplo. Y todo ese proceso de fortalecimiento de las instancias locales, de la institucionalidad local, que es tan débil en este momento en Colombia, puede ser un objetivo fundamental de estos próximos 4 años de la Procuraduría. Pero ¿cómo lograr traducir esas buenas intenciones y realmente ese propósito que está en la Constitución a hechos reales para que la gente se sienta cercana a la justicia y al Estado colombiano tan ausente? Así es. Yo he dicho, Darío, que tal vez la justicia no necesita más grandes reformas de toda la gran arquitectura constitucional, esas macro reformas, eso ya no sirve para nada. Se hicieron en el 91 y se han seguido haciendo, y ha habido varios fracasos reiterados de la reforma a la justicia. Yo creo que la clave es bajar a la justicia local, es prestar el servicio básico, la atención básica de justicia que tanto necesitan los colombianos. Pero con la austeridad que hay en el gobierno, obligada por la situación económica, ¿de dónde van a salir los recursos? Yo creo que hay que redimensionar muchas cosas. En el caso de la Procuraduría, yo, por ejemplo, no necesitaría ni más recursos ni crear nuevos cargos, sino redireccionar muchas acciones. Por ejemplo, hoy hay una serie de procuradores que intervienen en todos los procesos judiciales del país. El procurador, decía alguien, querido Darío, que tiene más funciones que el presidente de la República. Es absurdo. El decreto estatutario de la Procuraduría le da 80 y pico de funciones a la Procuraduría. Yo creo que eso hay que priorizar, eso hay que concentrar en las acciones de mayor urgencia, de mayor trascendencia para la defensa de los derechos humanos. Y ahí uno puede, por ejemplo, destinar procuradores que están interviniendo como convidados de piedra en una cantidad de procesos en Colombia a que se dediquen a las zonas de conflicto, a la paz territorial, a la defensa de los derechos de las víctimas, por ejemplo, que sigue siendo pues el aspecto más importante de las políticas públicas de Colombia para las próximas décadas. En el mundo entero, particularmente en los países de América Latina y en Colombia, por supuesto, estamos todos pendientes del acuerdo, si es que lo llega a ver, entre los voceros del no, que son de muy variada índole, no solamente del Centro Democrático, y también los representantes del gobierno para modificar, ajustar algunas cosas después de otra negociación lo más expedita que se pueda con la gente de las FARC en La Habana. En lo que tiene que ver con la justicia transicional, ¿usted cree que se va a lograr un entendimiento en dos posiciones que parecen completamente irreconciliables? Sí, yo creo que se tiene que intentar esa conciliación, y yo creo que eso es posible, Darío. Yo decía recientemente que a mí me parece que más que las fotos, por ejemplo, entre el presidente Uribe y el presidente Santos, lo que se necesita, que creo que es lo que se está haciendo en este momento, con unos equipos de trabajo con la camisa remangada, mirando las diferencias y tratando de superarlas. Yo creo que no hay cosas insuperables desde ese punto de vista, más teniendo en cuenta lo que pasó el 2 de octubre. Hay una opinión que se manifestó, un escepticismo frente a determinados puntos del acuerdo, y yo creo que buscar ese frente común de convergencia es muy importante, porque además, Darío, yo creo que son más las convergencias que las divergencias. Si uno piensa en las 297 páginas del acuerdo, y yo alguna vez lo sugería, yo creo que la metodología, por ejemplo, para justificar en un momento la extensión del cese al fuego, debía ser en primer lugar decir, mire, en cuántas cosas estamos de acuerdo. Obviamente que hay muchas diferencias, pero yo creo que hay muchas cuestiones en las que se está de acuerdo. Los derechos de las víctimas, cosas de ese estilo, que son importantísimas y que justificarían que las bases fundamentales de la construcción de la paz se mantuvieran mientras se llegan a superar las discrepancias entre las partes. Pero es que la justicia transicional es rechazada de plano por el uribismo. Claro, ahí hay matices, ¿no? Matices, por ejemplo, que supondrían la incorporación de algunas instancias de revisión de la justicia básica, de la justicia tradicional en los escenarios de la justicia transicional, por una parte. Lo otro, el mitigar esa apariencia de sentimiento de impunidad que consideran los del no, que quedó en los acuerdos que se sometieron a consideración del pueblo colombiano. Yo creo que hay puntos comunes, Darío, y sigo siendo optimista en ese sentido, y si yo puedo cumplir alguna labor, obviamente yo me posiciono hasta el 10 de enero, pues estoy dispuesto a hacerlo. Y también en lo que tiene que ver con la elegibilidad. Yo creo que es lo mismo, ¿no? De aquellas personas incursas en delitos de lesa humanidad. Ahí está el tema de los delitos de lesa humanidad, ese aparece ser una de las líneas rojas
más importantes. Y yo creo que ahí lo importante es tratar de entender un poco lo que va a ser el análisis de la justicia internacional frente a la justicia interna, las decisiones que se pueden tomar y cuánto se está dispuesto a ceder en materia de justicia, que es lo que se ha dicho tradicionalmente para que haya paz. Y ahí están los márgenes de diferencia. Hay gente que quiere ceder mucho, hay gente que quiere ceder muy poco. Encontrar ese justo medio, ese término medio, yo creo que es lo esencial. Usted recientemente, en cuanto fue elegido, pues prometió que ahí estaba a disposición, que podía servir de fuente y de puente mejor para un acercamiento lo más apropiado posible entre el expresidente Uribe y el doctor Juan Manuel Santos. ¿Ha hecho algún intento en ese sentido en estos días? Yo creo que además de mandar los mensajes, estamos esperando un poco los resultados de los equipos técnicos. Las noticias de estos días, tal vez de esta mañana, son muy positivas en el sentido de que se va avanzando en la consolidación de un nuevo acuerdo. Y yo creo que eso es fundamental. Ojalá uno no tuviera que intervenir, sino que esto saliera necesariamente de la dinámica propia de las reuniones entre las dos partes. Pero de otras maneras estoy totalmente dispuesto a hacerlo, Darío. En unos segundos, el último segmento, entérate de Caracol Internacional. El nuevo Procurador General Fernando Carrillo, aquí en Caracol Internacional. Usted ha sido un gran profesor. ¿Es un hombre teórico o práctico? Yo creo que a la fuerza de las circunstancias hoy en día soy más práctico y creo más en el conocimiento práctico que en el conocimiento teórico. Como estuve metido en proyectos de desarrollo, allá la carreta no vale, sino el que saca el papelito y dice, mire, el plan de acción para que esta idea maravillosa se implante en la práctica es esto. 1, 2, 3, 4 y vigilemos que haya cumplimiento, que haya resultados. Yo creo que ese es un factor fundamental para el éxito de la Procuraduría, que sea una Procuraduría de resultados. ¿Es ejecutivo? Sí, yo creo que a la fuerza también de trabajar en tantos escenarios, además, porque a mí me tocó durante 15 años armar proyectos en toda América Latina, de México a la Argentina, uno llega a la conclusión, hoy en día hay muchas herramientas, Darío, de evaluación de las cosas. No era como en el pasado que uno soltaba una idea y que la idea quedaba caminando y perdida en un limbo. Hoy en día las ideas se concretan y se miden los resultados. El éxito de un gobierno, de un Estado, de una política pública, es que uno pueda demostrar con indicadores que hubo resultados. Bueno, ¿qué va a hacer contra la corrupción? Que hasta el momento no la ha mencionado y es uno de quizás el principal cáncer que tiene la sociedad colombiana, no solamente en el sector privado, sino en el sector público. Así es. Sí, Darío, yo creo que aquí hay como un consenso generalizado, global y local, respecto de herramientas que son útiles en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, a nivel latinoamericano se dice una institución como la Procuraduría en Colombia ha mostrado muchos resultados porque muestra sanciones y muestra destituciones y muestra suspensiones. Eso es muy positivo, pero creo yo que el elemento fundamental es cambiar el chip de la cultura de la gente. En este país, lamentablemente, se han aceptado prácticas como prácticas normales, prácticas empresariales o comerciales atrevidas, y resulta que son actos de corrupción. El tráfico de influencias, el soborno, el prevaricato, tantas cosas que todo el mundo decía, no, eso es el cuento de la cultura, el famoso cuento de aquella ley que se decía en cualquier pueblo alejado de la capital del país, que resulta que esa ley no pegó. Eso es lo que hay que precisamente tratar de combatir, y esto es un problema fundamentalmente cultural. Un problema además en donde alguna vez decían Tanas Mocus, tienen que coincidir el reproche moral, es decir, que el funcionario se sienta mal, moralmente mal, al cometer esa conducta, que haya un reproche social, es decir, que la sociedad no le acepte que esa conducta es una conducta viable, y lo más importante, que le caiga el peso de la ley encima. Que está desprestigiado ese peso de la ley, porque Así aquí es. todo el mundo anuncia investigaciones exhaustivas. Mire usted el caso, por ejemplo, de Interbolsa, más de 4 años. Así es. Resultados francamente pobres, y casi que el fiscal anterior les da el visto bueno para que la justicia hubiera aceptado un principio de oportunidad que no tenía por qué concedérsele a los principales capos de esa organización. Así es, sí, Darío, porque lamentablemente lo que campea hoy en el país es la cultura de la ilegalidad y la cultura de la impunidad, y nos acostumbramos a eso. Por supuesto hay que hacer una gran reforma de la justicia, yo me he comprometido también con eso. Ya hay instituciones de las altas cortes que saben que un poco se les cierra la ventana de oportunidad, como dicen los americanos, para hacer esa reforma, y que si la justicia no se autorreforma, pues la van a reformar. Les cae la espada de Damocles encima y vendrán. Pero ¿cómo hacer para que sea más expedita, que los procesos y las investigaciones no se demoren tanto?
Sí, yo y creo que a base de recursos y cosas de esas logran dilatar los abogados. En primer lugar es también un tema cultural y en segundo lugar es un tema de vigilancia de quien tiene que estar al frente. En la última reforma se creó un Consejo de Disciplina Judicial. Aquí tiene que haber vigilante y monitoreo de los resultados en materia judicial también. Y eso está inventado. Se necesita más voluntad política, que decía yo, y mucho menos de grandes reformas legales o reglamentarias, que eso ya sabemos se puede quedar convertido en letra muerta como ha pasado en la historia reciente del país. ¿Qué porcentaje de los jueces y de los funcionarios de la rama judicial cree usted, procurador, que son corruptos? Es muy difícil decirlo, Darío, pero la cultura de legalidad sí campea en un 100% de los casos. O sea, la gente se acostumbró a que la justicia no funciona y eso es lamentable. Perdió la legitimidad, perdió de alguna manera justificación ante la ciudadanía de que exista, que haya juez o que no haya juez, partiendo de la base que es un juez venal o un juez corrupto, pues por supuesto a la gente le importa 5. Y ese le importa 5 de la justicia, eso es lo que hay que terminar, yo creo. ¿Ha funcionado bien, regular o mal el actual modelo de justicia de una fiscalía que acusa solamente? Sí, yo creo que los balances tienen que ser en toda la perspectiva histórica. Por ejemplo, sin fiscalía, Darío, aquí los resultados en el proceso 8000 hubieran sido bastante pobres. Yo creo que la fiscalía juega un papel muy importante en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, que ha tenido momentos que no han sido los de más lustre, pues ahí está, tiene altas y bajas. Pero yo creo que en resumen, históricamente, en la evaluación integral, han sido más los momentos estelares de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción que los momentos que uno podría decir son lamentables en la historia de la Fiscalía. Luego, por eso hay que seguirla consolidando y hay un gran fiscal en este momento que estoy seguro que va en esa misma dirección. ¿Qué le ha aportado la visión a distancia de Colombia cuando estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando estaba como embajador en España, cuando estuve en Francia y lo propio? Sí, una forma distinta de ver las cosas y sobre todo ver cómo funcionan los organismos internacionales y los espacios internacionales. Hoy en día una decisión, Darío, en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, en la OECD en París, en Naciones Unidas en Nueva York, en la Comisión Interamericana en Washington, puede ser más importante para la justicia local que las propias decisiones de los jueces. Hoy los jueces son actores globales y por eso es la importancia de tener presencia en esos escenarios internacionales, que es una de las propuestas que yo hacía en el recinto del Senado de la República, de tener una procuraduría muy fuerte a nivel local, pero muy fuerte a nivel global también en esos escenarios. ¿Qué han significado y qué significan en su vida Diana Serpa, su esposa, y sus 2 hijas adoptadas por ambos? Pues toda mi vida, así arrancó mi discurso precisamente en la plenaria del Senado, Darío, y eso es el motor de acción, porque mi padre, además que es médico, yo vengo de una familia de médicos, son 4 médicos. Yo creo que vivir sin servirle a la gente no tiene sentido y esos son el motor diario de mi vida, mi esposa y mis 2 chiquitas. Muchas gracias, el designado procurador Fernando Carrillo, muy amable por estar en esta cita con nosotros. Muchas gracias, Darío, un gran placer estar aquí siempre. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.